Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a la 9ª temporada de Charlas Literarias, especialmente en este primer episodio donde hablaremos sobre la traducción y el estilo, así como las teorías que los relacionan. Como siempre, soy Javier Martínez y este es un espacio para hablar de libros y literatura. No nos habíamos escuchado en bastantes meses, espero que se encuentren bien y agradezco por continuar escuchando este podcast que grabamos desde el estudio de la editorial Kazam A en Guatemala. En esta 9ª temporada quiero detenerme en temas que suelen mencionarse de paso pero que rara vez se piensan con calma. Hoy, de hecho, vamos a comenzar con uno de ellos, la traducción y el estilo. Cuando hablamos de traducción literaria, muchas veces el debate se reduce a una pregunta aparentemente sencilla. ¿La traducción debe ser fiel al texto original o no? Si ustedes son traductores o tienen experiencia en el campo, saben que la respuesta fácil y rápida y que nos han enseñado es que sí, que definitivamente toda traducción para considerarse buena debe ser fiel al original. Pero en este episodio vamos a debatir precisamente esa posición o tal vez a tomar más en cuenta otros factores más allá de simplemente una responsabilidad hacia el texto y hacia el autor. Esta pregunta se ha planteado desde el siglo XVIII, cuando la Ilustración hizo crecer el mercado editorial y se planteó la fidelidad fea o la belleza infiel. En otras palabras, la fidelidad fea se refería a que las traducciones que eran fieles al autor original no solían venderse porque los lectores de otra cultura a la que estaba traducida el libro, obviamente, la encontraban fea. En otras palabras, la forma y el contenido les parecía feo, necesitaban una mediación mucho más profunda y fuerte. Mientras que aquellas traducciones que eran infieles al texto y al autor originales, pero que tenían belleza desde los parámetros estéticos de la cultura de llegada, era mucho mejor recibida. Quienes se ponían del lado de la belleza infiel, básicamente terminaron apoyando la transcreación, que es una forma de traducción en la que el traductor recrea el texto en la lengua de llegada, priorizando el efecto, el tono y la intención comunicativa del original por encima de la reproducción literal de sus formas lingüísticas. Es lo que hoy todos conocemos como una adaptación, a la que por cierto estamos bastante acostumbrados en el cine, cuando éste se basa en una obra literaria. Así que no es nada nuevo, nada que desconozcamos y que de hecho muchas veces hemos aplaudido. Yo recuerdo personalmente, por ejemplo, la película Troya, que es una adaptación de la Ilíada, que no me gustó para nada y que muchas veces solemos escuchar a las personas que han leído el libro que la adaptación no se parece en nada al libro, y esto muchas veces de hecho es a propósito para no perjudicar las ventas del libro original y también para darle cierta creatividad al director. Hablando de Troya, me parece que este año se va a estrenar La Odisea del mismo director, no recuerdo en este momento el nombre del director, pero será interesante cuando la vean que me comenten si realmente se respetó el texto original o se hizo una adaptación para el mercado anglosajón, digámoslo así. Esta pregunta, si se debe respetar el texto de manera casi sacra o no, tal como está formulada, es realmente insuficiente, porque detrás de ella se esconde otra mucho más compleja y más incómoda. ¿Qué hacemos con el estilo cuando traducimos? ¿Se puede traducir el estilo de un autor? ¿Debe mantenerse intacto en tal caso? ¿Debe adaptarse? ¿O el estilo es precisamente aquello que se pierde inevitablemente en toda traducción? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era estudiante universitario nos asignaron una lectura de Michel Foucault.
no recuerdo en este instante cuál de sus libros era, pero lo que sí recuerdo fue que la lectura me pareció específicamente difícil, oscura, muy tediosa y complicada. En su momento supuse que esto era culpa del traductor. Sin embargo, después me enteré que incluso en su idioma original, el francés, Foucault escribe de esa manera. Aquí debo aclarar que yo no hablo francés, ni mucho menos lo leo, así que lo que he oído al respecto es únicamente por terceras personas, pero creo que de hecho es así. Y creo que el libro que me tocó leer, que no recuerdo en este instante la editorial que lo publicó, le pidió al traductor que respetara demasiado al texto y al autor, de tal manera que terminó reflejando un libro muy complejo de leer. Acá otra cuestión importante, ¿quién estaba leyendo este libro? Porque en mi caso pues era un estudiante universitario, que creo, la verdad, que es la mayoría de lectores de los filósofos actuales. Entonces debería hacerse una intervención. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que vamos a debatir en este episodio. Además, voy a recorrer las principales teorías sobre la traducción del estilo, desde mediados del siglo XX, porque recordemos que la lingüística inicia en 1916 con Ferdinand de Saussure y la publicación de su libro Curso de Lingüística General, y que el estilo, de hecho, es parte o una de las disciplinas que conforman a la lingüística. Así que abordaré desde mediados de este siglo hasta la actualidad para entender cómo ha cambiado la manera de pensar este problema y por qué hoy ya no podemos abordarlo de una forma ingenua. Primero vamos a hablar acerca del problema del estilo en traducción. Antes de entrar en teorías, conviene aclarar algo fundamental. El estilo no es solo una cuestión de palabras bonitas, giros personales o elecciones léxicas llamativas. El estilo es una forma de organizar el sentido, una manera específica de construir el texto, de distribuir la información, de crear ritmo, tono y perspectiva. El estilo puede corresponder tanto a un autor personal, digamos el caso de García Márquez, que uno puede detectar claramente su estilo, y también puede corresponder el estilo a una época, a un grupo cultural o a un movimiento artístico. Por ejemplo, a las temáticas y la forma de abordar esos temas desde el realismo mágico. Por eso, traducir el estilo no es trasladar adornos, sino reconstruir una lógica textual en otra lengua. Y ahí es donde aparece el conflicto. Las lenguas no organizan el mundo de la misma manera. Relaciones de parentesco, por ejemplo, cambian entre el inglés y el español, donde este último tiene mucho más opciones para nombrar o darle sustantivos a categorías de la familia ampliada e incluso el compadrazgo que en inglés. Esto, por supuesto, no es nada nuevo, es la teoría Sapir-Whorf, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. No recuerdo si ya tenemos un episodio al respecto, y si no, pues tal vez tomemos uno de los episodios de esta nueva temporada para desarrollarlo. Pero en resumen, esta teoría lo que nos dice es que cada lengua nos permite ver y entender el mundo desde cierta perspectiva, conformando así la cosmovisión. En otras palabras, es la cárcel, diríamos desde un punto de vista, o es el prisma desde el cual podemos ver, categorizar, analizar y entender la realidad de cada quien. Por lo tanto, nuestra realidad en los países donde hablamos español es que necesitamos una amplia red de familiares y amigos para subsistir, y por eso necesitamos nombrar específicamente y con mucho alcance los distintos tipos de parentesco, mientras que en otras sociedades como las que hablan inglés no es necesario este tipo de red de ayuda y lo que ellos consideran su familia es meramente nuclear. Además, no priorizan estas lenguas los mismos elementos. Por ejemplo, la poesía en la literatura infantil
es muy usual en el idioma inglés, mientras que en español lo fue en algún momento, pero dejó de serlo, y actualmente cuando uno piensa en literatura infantil en español, piensa en géneros de prosa, como el cuento y en último caso la fábula. Fábula en prosa, por supuesto. Además, no producen los mismos efectos con los mismos resultados o con los mismos recursos tampoco. Por ejemplo, la voz pasiva en inglés es natural y relativamente cotidiana, mientras que en español para nada. Resulta artificial, rebuscada e incluso una forma bastante impersonal de hablar. Las teorías de la traducción del estilo, de hecho, surgen precisamente para dar respuesta a esta tensión. Y vamos a hablar de una de ellas, por ejemplo, la equivalencia. Durante buena parte del siglo XX, las teorías de la traducción estuvieron dominadas por la idea de la equivalencia. La pregunta central en esta época era cómo lograr que el texto traducido fuera equivalente al texto original. Pero pronto se hizo evidente que esa equivalencia podía entenderse de distintas formas. No se trataba solo de equivalencia formal, palabra por palabra, o sea, que para cat debo usar gato o para window ventana, sino también una equivalencia de sentido. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? De efecto. Esta frase es sarcástica, es irónica, tiene doble sentido, e incluso de equivalencia funcional. ¿Para qué me sirven las cartas en inglés? Tal vez para enamorar, mientras que en español vendría siendo tal vez la letra de una canción que voy a llevarle de serenata a una persona, ¿verdad? Incluso uno es en el ámbito privado, el otro en el ámbito público, entonces son diferencias funcionales de estos textos. Desde una perspectiva, el estilo empieza a verse como algo que puede mantenerse si se conserva el valor global del texto, aunque se modifiquen sus formas superficiales, por ejemplo, contextos específicos o anécdotas. Sin embargo, este enfoque seguía presuponiendo que existía un núcleo estable del texto que podía trasladarse de una lengua a otra sin mayores conflictos. Pero esa idea pronto empezó a resquebrajarse. Vamos a hablar ahora acerca del giro funcional, la finalidad y el lector. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las teorías funcionalistas introdujeron un cambio decisivo. La traducción dejó de entenderse como una copia del original y pasó a concebirse como una acción orientada a un fin. La pregunta ya no solo es ¿qué dice el texto original?, sino ¿para quién se traduce? ¿Quién es mi público lector? ¿Con qué propósito? ¿Qué va a hacer el editor con este libro? ¿Dónde lo va a distribuir? Y por supuesto, ¿en qué contexto va a circular el texto? No es lo mismo traducir un texto únicamente para Guatemala, donde eventualmente podría usar el voceo e incluso algunos guatemaltequismos, a si me dicen que el texto que voy a traducir debe ser entendido por toda Latinoamérica, en cuyo caso tomaré la decisión tal vez de utilizar un español neutro. Desde este enfoque, el estilo deja de ser una esencia que debe preservarse a toda costa y pasa a ser una variable que se ajusta según la finalidad de la traducción. Un mismo texto puede requerir estilos distintos dependiendo del público, de su medio de publicación, como ya decía, si es en Internet a nivel mundial, e incluso de su función cultural. Esto no significa traicionar al autor, sino reconocer que el estilo también comunica una función. Por otro lado, tenemos la traducción como una mediación cultural. Con el desarrollo de los estudios de traducción, se vuelve cada vez más claro que traducir no es solo un acto lingüístico, sino un proceso cultural complejo. El traductor ya no aparece como un intermediario invisible, sino como un mediador que toma decisiones constantes. Desde esta perspectiva, el estilo no se transfiere, se reformula, se negocia, se reconstruye dentro de la cultura de llegada. El texto traducido no existe en el vacío,
se inserta en un sistema literario concreto, con normas, expectativas y convenciones propias. Por eso muchas veces de las diferencias estilísticas que percibimos entre el original y la traducción no son errores, sino efectos de adaptación sistémica. En otras palabras, puede ser que una editorial tome ciertas decisiones estéticas, comerciales, para solicitar una traducción. Un ejemplo claro es el del Popol Vuh, la versión traducida por Miguel Ángel Asturias en comparación con la traducción de Sam Colop. La versión de Miguel Ángel Asturias fue mucho más libre, más literaria, por así decirlo, o donde al autor se le permitió usar recursos literarios propios. Se puede ver el estilo del mismo premio Nobel aplicado al documento. Por lo tanto, si uno busca una lectura agradable, estética, literaria, esta es una buena recomendación. Pero si por el contrario estoy buscando comprender culturalmente lo que dice el Popol Vuh, acercarme lo más posible a lo que quiso decir con una intermediación académica y lingüística, definitivamente la versión de Miguel Ángel Asturias no sirve para nada y habría que buscar precisamente la de Sam Colop. Luego viene una teoría descriptiva, donde se enfoca en las normas y el desplazamiento. Las teorías descriptivas dan un paso más y proponen algo fundamental. En lugar de decidir o de decir cómo debería traducirse el estilo, conviene analizar cómo se traduce realmente. Desde este enfoque, el estilo del texto traducido se explica a partir de normas culturales, hábitos editoriales y convenciones lingüísticas de la lengua de llegada. En otras palabras, el autor tiene cierta cultura, pero también el traductor, y el traductor precisamente es un puente cultural entre ambos. Los hábitos editoriales que suele publicarse en esa lengua y concretamente en esa editorial, ¿verdad? Y las convenciones lingüísticas, o sea, qué es lo que está esperando el lenguaje en ese tipo de texto o en ese tipo de literatura. Se observa, por ejemplo, que muchas traducciones atienden a explicitar lo implícito, o sea, a hacer obvio lo que no debía ser, a simplificar estructuras y a regularizar el léxico. Estos cambios no responden necesariamente a decisiones individuales del traductor, sino a presiones del sistema cultural en el que el texto circula. El estilo, entonces, no es solo autoral, es también histórico y social. El estilo puede ser propiedad de una persona, del autor, digámoslo así. Podríamos pensar en la forma o el estilo de Gabriel García Márquez. Uno lee sus obras y después de leer 2 o 3, uno puede detectar o reconocer fácilmente la forma de escribir de este autor. Sin embargo, también podríamos decir que existe cierto estilo compartido entre todos los autores del realismo mágico, que obviamente van a pertenecer a una misma estética y a una misma época y geografía. Por lo tanto, vale la pena preguntarse, ¿se debe contratar siempre a un escritor para traducir literatura? O sea, un escritor, como el caso de Miguel Ángel Asturias, ¿es la mejor opción para la traducción de una obra literaria? Tenemos casos donde algunos autores han sido famosos por ser los principales traductores de otro autor. El caso de Borges, quien tradujo a Chesterton y también a Faulkner, a Cortázar, que en español es el autor de la mayoría de las traducciones de Edgar Allan Poe, e incluso el mismo Edgar Allan Poe se destacó por ser el traductor del francés al inglés de Charles Baudelaire. En nuestro contexto actual, ¿cuál es la moda en la traducción? O sea, ¿qué es lo que está de moda en nuestra época cuando pensamos en una traducción? Porque eso tiene mucho que ver con la expectativa que tengamos y con la calificación que le demos a la traducción. Esta se basa en el estilo o, de hecho, la moda es utilizar una técnica que abarata los costos, como la inteligencia artificial,
para alcanzar una rapidez que garantiza lanzamientos simultáneos por las redes. De hecho, eso es lo que está de moda actualmente, que una editorial publique el mismo libro con todas sus traducciones el mismo día a nivel global. Luego tenemos también la teoría de la indeterminación y multiplicidad de traductores. Las teorías más recientes asumen algo que en el fondo siempre estuvo ahí. No existe una traducción definitiva. En otras palabras, si ya hay una traducción de una obra, no quiere decir que porque ya esté traducida al español no valga la pena intentar otro abordaje. El lenguaje es indeterminado, el sentido no es fijo y cada lectura es ya una interpretación. Con lo cual, por cierto, estaría bastante de acuerdo Roland Barthes y su teoría de la muerte del autor, que ya abordamos en la temporada anterior, la temporada 8, episodio 10, si quieren refrescar de lo que trata esta teoría. Desde esta perspectiva, traducir el estilo no significa reproducir una forma única, sino producir una de las muchas formas posibles que el texto puede adoptar en otra lengua. Por eso, varias traducciones de una misma obra pueden ser válidas. Cada una responde a un momento histórico, a un lector implícito. Por ejemplo, Mi lucha de Hitler tendría lectores diferentes y traducciones y lecturas distintas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, así como en esta época del siglo XXI donde lamentablemente está resurgiendo esa política. El estilo en traducción, por lo tanto, deja de ser una propiedad estable y se convierte en un campo de posibilidades. También está la teoría de la visión del autor. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué pasa con el autor? Durante mucho tiempo se asumió que el objetivo de la traducción era preservar la voz del autor original, pero las teorías contemporáneas muestran que esa voz no puede separarse del lenguaje que la produce. El autor escribe desde una lengua, una tradición y un contexto cultural específicos. Recordemos la teoría Sapir-Whorf. Al traducir, esa voz se reencarna necesariamente en otro sistema completamente distinto, donde quien tiene la llave o el puente es el traductor. El autor no desaparece, pero tampoco permanece intacto. Su estilo se transforma y quizás ahí radica una de las ideas más importantes de estas teorías. Traducir el estilo no es conservarlo como una reliquia, sino permitirle seguir viviendo en otra lengua, aún a costa de cambiar un poco el texto o el contexto del autor. Ya para cerrar, es importante reflexionar que para pensar la traducción del estilo nos obliga a abandonar ciertas certezas incómodas. Por ejemplo, que no hay fidelidad absoluta. Tampoco hay equivalencia perfecta, y mucho menos hay un estilo puro que pueda trasladarse sin pérdidas a otro idioma y cultura. Lo que sí hay, sin embargo, son decisiones, criterios, responsabilidad estética y cultural, tanto por parte del traductor como de la editorial que está encargando esa traducción. Las teorías de la traducción del estilo no nos ofrecen respuestas definitivas, pero sí algo muy valioso: herramientas para pensar. Y personalmente creo que ese es el mayor respeto que se le puede mostrar al autor. Tomarse el tiempo para dialogar entre traductor, autor y editor para encontrar la mejor propuesta, la mejor herramienta, la mejor teoría y perspectiva de traducción de su obra. Si el autor ya no está, igual el diálogo se puede dar leyendo y comprendiendo la totalidad de su obra. Pensar la traducción al final es pensar también qué entendemos por literatura, por lenguaje e incluso por lectura. Gracias por acompañarme en este primer episodio de la 9ª temporada. Mi nombre es Javier Martínez y los espero para el próximo episodio. Como siempre, los invito a seguirnos por medio de las redes sociales de la editorial Kazam A
y de 1900 Radio en Línea. También los invito a compartir este episodio y a comentarlo. Y espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam-A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.